Yali, nena toca Lilica al Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la tercera casilla de la 18ª trecena, el tonali Jay Coetzpalin, 3 lagartija. Un tonali del rumbo del Huistlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli. El color es el amarillo. Seguimos con mucha fuerza y con estos elementos que nos recuerdan que juntos y danzando, miren porque lo vemos en el color de Quetzalcoatl, el verde jade y el rojo, el carmesí, el fuego y el agua hacen el atlachinoli. Jay Quetzalcoatl, tengo unas notas que escribí sobre ello, es un poderoso símbolo porque alude al renacimiento, a la transformación, a la renovación, a irse adaptando en la vida, pero más que una adaptación por conformismo, es irse transformando con ella, es decir, fluir. Jay Quetzalcoatl nos invita a abrazar los cambios, a encontrar la belleza en la metamorfosis constante que vamos nosotros sufriendo al caminar por esta cuenta Tonalpohualli. Cada vez que avanzamos, celebramos la dicha de ser un arquetipo diferente. Hoy en esta dualidad del jade y del carmesí o del rojo, entendemos la energía tonálica como el resultado de estos dos opuestos que se complementan. El calor, el frío, la pasión, el reposo, la serenidad, con ese deseo loco de salir, andar y comerse el mundo. También nos habla de esta armonía que debe existir en los principios femenino y masculino. Las dos grandes señoras hoy, Chantico, que está como regente en la trecena, Chalchutlicue, que es la que acompaña el numeral 3, danzan festivamente con Huehuecoyotl, que es el regente del signo Coetzpalin, el señor de la fiesta, de la fogosidad, del entusiasmo, del gozo por la vida y de la creatividad a través de manifestar una sexualidad en equilibrio, en armonía, con conciencia de lo que ello significa. En la danza de estos elementos, donde el fuego se encuentra con la humedad, nosotros somos el eco de una tierra que vibra, un murmullo de la brisa al amanecer. Somos Quetzalcoatl, los guardianes del fuego. Y vamos acompañados también hoy con Tepeyoloctli, que es el corazón de la montaña y el señor de la noche. Si nos faltara un ojo agudo, entonces tenemos a Tlojtli, el gavilán, que viene acompañando a la señora Chalchutlicue en el numeral 3. En nuestro ser hoy resuenan las voces de Chantico, el fuego del hogar, de Chalchutlicue, la falda de jade que corre sobre la tierra, los mares, los ríos, los lagos. Son guardianas del hogar y del agua, que se entrelazan en un abrazo de luz y sombra. Como un jaguar que acecha en la penumbra, nuestra esencia es fuerza vital. La garra que rasga el velo de la realidad desnudando la esencia de lo oculto. El fuego de Chantico arde en nuestro pecho, una llama que devora el miedo y transforma la angustia en pasión, mientras que la humedad de Chalchutlicue germina las semillas sagradas que guardamos en el interior, creando un jardín de posibilidades infinitas en este camino que hacemos, que es el camino del héroe, del ser de Anáhuac. Tlocli, el gavilán, vuela alto, explora los cielos. En su plumaje gris y azulado refleja la luz del sol. A través de él conectamos lo terrenal con lo divino. En cada aleteo de esta ave se asoma la claridad a esas mentes que se han nublado. Se iluminan los senderos olvidados, esos que hemos dejado atrás por la prisa del mundo. En cada giro del viento somos como esta ave, un murmullo de sabiduría
del mismo Huehuecoyotl, del mismo Tonacatecuhtli, de todos esos seres maravillosos que nos han dado forma, que nos han dado vida. En esta danza buscamos la armonía más que el equilibrio, la alegría de encontrarnos y reconocernos a través de nuestra ritualidad y el autosacrificio. En este ciclo donde las 3 piedras del hogar sostienen el fuego y el agua, somos la alquimia de lo cotidiano, el movimiento continuo que transforma lo efímero en eternidad. Los que hoy representamos a Quetzalpátlin sabemos que somos creación, que sabemos desprendernos de las programaciones limitantes, de todo aquello que nos impide avanzar, que sabemos entregarlo, soltarlo, porque confiamos en que hemos de renacer, que hemos de reemplazar aquello que hemos perdido por algo grandioso. Quiero compartirles un canto a Jay Quetzalpátlin. Jay Quetzalpátlin, energía tonálica, murmullo de jade y carmesí, danza de 2 mundos que se entrelazan en el latido de la tierra. Hoy represento lo que tú eres, el fuego que arde sin quemar, la humedad que germina sueños, la fuerza que renace de las cenizas, la promesa de un ciclo eterno. En esta esencia de Jay Quetzalpátlin, el jade brilla, es reflejo de la vida renovada, y el carmesí ardiente es el fuego que impulsa a mi corazón. Los opuestos se complementan y danzan, nos enseñan el arte de equilibrar lo que somos, de abrazar con ímpetu nuestro silencio, nuestro grito de guerra, nuestras ganas de vivir. El jaguar Tepeyoloctli acecha en la sombra y el gavilán corta el cielo. La lagartija escurridiza regenera su cola, va y viene del Mictlán, cuida el fuego y nos recuerda que en cada latido de este mundo, de este espacio-tiempo, nosotros somos la vida, somos la muerte, somos sabiduría, somos frío, somos calor. Somos Jay Quetzalpátlin, en este abrazo de agua y fuego, la danza de lo femenino y lo masculino. Somos quienes tejemos nuestro propio destino, la voz de nuestros ancestros, el canto en la caracola. Cada día estamos invitados a renacer. Así, en este pulso de hoy de Jay Quetzalpátlin, celebramos nuestra fuerza vital. Vamos hacia adelante. Cada paso es un peldaño más que ascendemos. Cada lágrima, cada risa es una oportunidad de tener un viaje maravilloso. Nuestro conjuro es el siguiente. Hoy yo mismo soy Jay Quetzalpátlin, la energía tonálica en movimiento. Fluyendo, yo soy Huehuecoyotl, la sabiduría que logra la armonía entre los principios femenino y masculino. Yo soy también Chalchutlicue, la humedad que hace germinar las semillas sagradas que guardo en mi corazón, las ideas de mi pensamiento. Soy advocación de Chantico, fuego alquímico, la sangre a galope, el deseo y la alegría de vivir y tener y desarrollar la fuerza de Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, tal cual un ser de Anáhuac. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, hoy nos toca, a partir del mediodía que se puso este tonal y Jay Quetzalpátlin, desarrollar esa fuerza, esa energía vital que nos hace ser grandes creadores, grandes artistas. La sexualidad es algo que tenemos que abrazar y resignificar.
que llevar a su punto de belleza. La sexualidad es todo lo que nosotros somos. Está en nuestra mirada, en nuestra sonrisa. Dicen, el órgano sexual más importante es nuestro cerebro y el más extenso es nuestra piel. Las palabras bonitas, la poesía, es esa sexualidad que acaricia. Así que seamos hoy un poema que convoque a los demás a vivir con gozo, con plenitud, siguiendo los consejos del sabio Huehuecoyotl, teniendo la garra del jaguar para defender lo que somos, lo que creemos y cuidar este hermoso Cali que es nuestro cuerpo. Bueno, pues ahora sí ya me despido. Dicen, el que mucho se despide, pocas ganas tiene, dice. Los quiero mucho y nos vemos allá en la ensoñación. Este tonali, recuerden que va a durar hasta mañana al mediodía. ¡Timota!